chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos de nuevo por acá en una nueva presentación de otra clase virtual, siendo 22 de septiembre de 2020, en el curso de comunicación integral, como nuestro horario lo indica. Hoy vamos a estar trabajando la noticia, ¿ok? Como pueden ver en la imagen que traigo a relacionar con el tema, pues vemos un tipo de noticia como lo es la escrita a través del periódico, porque existen diferentes tipos de noticias y bueno, hoy vamos a trabajar en ello. Bien, vamos a empezar entonces explicando qué es una noticia. O sea, yo sé que todos ustedes ven diferentes noticias, pero vamos a ver en sí qué es lo que es ello. Entonces, una noticia es el relato de un texto informativo en el cual se requiere mostrar con sus propias reglas de construcción y elaboración una enunciación y que se refiere a un hecho novedoso o no muy común, o a la relación entre hechos novedosos o atípicos ocurridos dentro de una comunidad o un determinado ámbito. Ámbito quiere decir lugar, entorno específico. Dentro del ámbito de algunos medios de comunicación, es un género periodístico en el que la noticia es un recorte de la realidad, ¿ok? Sobre un hecho de la actualidad que merece ser informado por algún tipo de criterio de relevancia social, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas características de la noticia, ¿ok? Como toda noticia, no es que, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿verdad? Bien sea escritos o visuales o radiales, ¿verdad? Radiales cuando es radio, tenemos la de la televisión y la prensa, que obviamente es escrita. Ellos no pueden divulgar cualquier información sin antes tener en cuenta las siguientes características. La primera de ellas debe ser la veracidad. La veracidad se refiere a que los hechos deben ser reales, verdaderos y por lo tanto verificables. No que cualquier persona quiso dar cualquier información y si no es real o no es cierta, le da igual publicarla o multiplicarla, porque las informaciones o las noticias se hacen multiplicadas, ya que una persona la ve, la comenta con otro, con un familiar, ese familiar la comunica o la transfiere a unos amigos, al vecino, ¿ok? Entonces, por lo tanto, todos los hechos de una noticia deben ser verdaderos, deben ser reales y verificables. O sea, que cualquier persona no esté conforme con esa noticia y vaya y la busque, por ejemplo, en internet o pregunte realmente a los involucrados. Por eso se dice que es verificable. Tenemos un segundo criterio que es la objetividad. Esto es narrar los hechos tal cual como sucedieron, sin emitir la opinión de la persona que está narrando el hecho. O sea, que no se convierte en un comentario o en un chisme. No. La persona que narra un hecho, por ejemplo, el periodista, no puede emitir su opinión acerca de ese hecho o de esa información. Tiene que ser objetivo, narrar los hechos tal cual como sucedieron, esté él de acuerdo o no. ¿Ok? Eso es lo que es la objetividad. En tercer lugar, interés humano. Tratar, en lo posible, despertar la curiosidad y el deseo de saber, es decir, de la persona que va a transmitírsele la noticia. Debe ser narrada de forma que este hecho despierte la curiosidad y el deseo del oyente o de la persona que lee esa noticia para saber aún más. ¿Okay? En cuarto lugar, claridad. ¿Okay? La claridad se refiere a exponer los hechos en forma ordenada
y de forma lógica, ¿ok? Para que el oyente o el lector pueda entender dicha noticia. Seguimos con la siguiente, brevedad. Cuando hablamos de brevedad, no es que debe ser ni tan corto ni tan largo, pero se seleccionan los datos más importantes o relevantes y precisos, evitando las repeticiones. ¿Ok? También debe responder a 4 o más preguntas fundamentales, que son: ¿qué pasó? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿A quién? ¿A quién le sucedió? ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué sector? ¿En qué ámbito? ¿En qué comunidad? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo por el cual ocurrió ese suceso o esa noticia? ¿Ok? Ahora tenemos también la estructura de la noticia. ¿Ok? Una noticia también tiene una forma de ser presentada, siguiendo el modelo de noticia vista, o sea, según las características y funciones de sus partes son: el epígrafe, que más adelante les voy a indicar cuál es, el epígrafe y el titular. Tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero tienen también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia. De ese titular, ¿verdad? De la importancia de ese titular o llamado epígrafe, es donde si es una noticia escrita como la que leemos en los periódicos, en la prensa, de allí se va a suscitar o se va a dar el interés del lector. Por eso es que tienen que ser unos buenos titulares para que la persona, por decir así, compre el periódico nada más de leer el titular de la noticia y quiera entonces saber más. Bien, la bajada es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser también llamativa. Cuando ya hablamos de síntesis es un resumen, ¿ok? Seguimos ahora con el lead o entradilla. La entradilla es el primer párrafo o las líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las 5, como les decía anteriormente, pueden ser de 4 o 5 preguntas o hasta más. Las preguntas fundamentales que se plantean en cualquier noticia: ¿quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Ok? Puede faltar alguno de tales elementos y se pueden añadir otros. Por eso es que digo que pueden ser más preguntas que se originen o se deriven. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Ok? Y por último, el cuerpo de la noticia. En el cuerpo de la noticia se relata a detalle la información de la misma o de la noticia presentada. ¿Ok? Cuando hablamos de cuerpo, si nos fijamos nos lo comparamos con nuestro cuerpo, ¿verdad? En nuestro cuerpo es que están nuestras características físicas. Entonces, en el cuerpo de la noticia es donde se relatan los detalles de la información presentada. ¿Ok? Por ejemplo, acá vean con este pequeño modelo o una noticia que tomé, aquí podemos ver la estructura o partes de la noticia, de una noticia. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos donde dice hallazgo histórico. Fíjense, esto es una noticia que aparece en un periódico o también lo podemos encontrar de forma online, ¿verdad? En internet. Dice hallazgo histórico. Esta frase viene siendo el epígrafe o el antetítulo. Hallazgo histórico, wow, al ver nada más ese título nos da curiosidad de saber qué hallazgo histórico se ha descubierto. Entonces más abajo tenemos el titular, ¿verdad? Fíjense, que dice: descubren ciudad más antigua de Europa. ¡Wow! Allí más se debe interesar con ese titular a que la persona, incitar a la persona, al lector, a que lea esa información, a que lea todo su cuerpo, ¿ok?
Entonces, fíjense, tenemos la bajada o subtítulo. Dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Tenemos la entradilla o el LEAD, que es este primer párrafo que está acá. Dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Fíjense, un párrafo, ¿verdad? Las primeras líneas que se llama intradilla. Y ya acá, luego de lo que le antesala, tenemos el cuerpo de la noticia, donde se relata los detalles más a fondo de la noticia presentada. ¿Ok? Bien, chicos, entonces ya para culminar tenemos o les tengo una actividad significativa, pero para que hagan la práctica del tema de hoy. Fíjense, ¿qué es lo que van a hacer? Ustedes van a buscar en cualquier periódico una noticia de tu preferencia. Cuando hablo de tu preferencia puede ser de cualquier sección, sea deportiva, sea farándula, sean sucesos, economía, política, etcétera. Van a recortarla y la van a pegar en su cuaderno. Una vez pegada, deberás indicar con flechas las partes de la noticia en el recorte ya vistas en clase en el día de hoy. Así como yo lo hice en el ejemplo anterior, ustedes igual van a buscar una noticia, la van a recortar, la pegan en su cuaderno y usando flechas van a indicar cuál es el titular, cuál es la entradilla, cuál es el cuerpo de la noticia, cuál es la bajada, ¿ok? Todas las partes o estructura de la noticia que vimos el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, entonces con esto nos despedimos hasta una próxima clase del curso de comunicación o el curso que sigue el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta una próxima. Chao. Y no se olviden de enviarme sus actividades pendientes o las evidencias de que están al día con sus clases. ¿Ok? No es solamente si dejo tarea o no. Deben enviarme las actividades de clase para yo verificar y colocarles su nota por cada tema desarrollado. ¿Ok? Bien, chicos. Adiós.